Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la Algo verdad está completa. pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino cuando un ciego le dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud se oye gritar a la gente: poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos, que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame. Jesús, mírame. Ten compasión de mi dolor
Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. Hoy es 7 de enero, tiempo de Navidad, ciclo C. Y las lecturas de la palabra de Dios son las siguientes. La primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El Salmo 147. Demos gracias y alabemos al Señor. Y el texto del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie, y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en tiempo de Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro divino Salvador en la cueva de Belén. El Verbo de Dios que se encarnó en el vientre de una virgen, y de una virgen nació para ser Salvador de todos. Por eso la Iglesia nos lo presenta en estos días de Navidad como aquel que ha venido, enviado por el Padre, a llamarnos. Ha venido a convocarnos. Ha venido porque la divina voluntad quiere que todos los hombres se salven. Y por eso nos congrega, nos reúne, nos llama. Sígueme, nos dice el Señor. Y ahora lo vemos como Él es.
exactamente como Él es. El Señor es Dios, Jesucristo es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Él es el amor. Dios es amor, dice San Juan en su primera carta. Dios es amor. Y así lo vemos a Él, amándonos, lleno de ternura, lleno de compasión. Él es todo compasión. Se acerca un leproso. Se postró en tierra al ver a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Jesús quiere limpiar al leproso. Jesús quiere quitar el sufrimiento de la faz de la tierra. Jesús quiere destruir el poder de la muerte. Ha venido a eso porque Él es Dios y Él es todo amor, toda misericordia, toda compasión, toda ternura. Él quiere que nadie sufra, que ninguno de sus hijos estén bajo las garras del sufrimiento, de la esclavitud. Él ha venido, como nos lo dijo hace unos días, ha venido a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a proclamar un año de gracia para todos. A eso es a lo que ha venido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cuando nos ocurre algo malo, cómo podemos preguntarle al Señor por qué? Si Él no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos sucede, con lo que nos sucede de malo. ¿Cómo ser tan injustos, tan ingratos de echarle la culpa a Dios? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué deja sufrir a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted dirá, porque ya hay mucha gente que ha entendido, que va entendiendo. Usted dirá, yo no le digo por qué, yo le digo para qué. Usted dirá, yo no, nunca le pregunto. Bueno, bendito sea Dios. Pero vieran cuántas personas llegan donde mí a decirme eso, porque precisamente traen problemas, situaciones muy difíciles, y vienen a preguntarme por qué Dios no hace nada por ellos. Cuando Jesucristo aquí nos está diciendo, sí, yo quiero ayudarte, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte. Para eso he venido al mundo, para eso nací.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, lo que pasa es muy sencillo y muy sencillo de entender. Dios nunca quiso que el hombre, que usted, yo, estuviéramos aquí en esta tierra sufriendo. La palabra de Dios es clarísima cuando nos dice que Él puso a Adán y a Eva en un paraíso. Adán y Eva fueron los que echaron a perder ese paraíso. Es más, no fue que lo echaron a perder, sino que ellos con su decisión propia de darle la espalda a Dios, ellos mismos se salieron del paraíso. Ellos mismos se echaron del paraíso, se expulsaron del paraíso. Ellos mismos, cuando haciéndole caso al demonio, le dieron la espalda a Dios. Quisieron una felicidad que no tuviera nada que ver con Dios. Y fuera de Dios, lo que hay es un desastre. Lo que hay es caos. Lo que hay es sufrimiento a más no haber. Claro, nosotros habíamos sido pensados por Dios. Nosotros habíamos sido engendrados en el Verbo desde toda la eternidad y ya nosotros teníamos que nacer. Pero culpa de Dios no es que nosotros tuvimos que nacer fuera del paraíso. Eso no fue culpa de Dios. Eso fue culpa de nuestros primeros padres. Y no solo de ellos. Eso fue culpa de todos, de la raza humana. Porque nosotros mismos, como parte de esa raza humana, seguimos siendo pecadores. Entonces, culpa de todos. Y seguimos pecando. Y nos sigue gustando pecar. Y así nos convertimos en una fabriquita o fabricota de dolores, de sufrimientos, de problemas. Y por un lado, nos angustiamos y nos quejamos y nos desesperamos ante los dolores, ante los sufrimientos. Y por otro lado, seguimos creando sufrimientos con nuestros pecados. ¿Verdad que es fácil de entender? ¿Qué tiene la culpa Dios de que nosotros, usando mal el libre albedrío, nos empecinemos en seguir pecando? Por otro lado, Dios no puede quitar en esta tierra, óigame bien, en esta tierra, no puede quitar totalmente el sufrimiento, aunque Él quiere quitarlo. ¿Por qué? Por dos razones, o habrán infinidad de razones, pero digo yo, uno, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo absolutamente libres, y Él no puede desdecirse de lo que es ni de lo que ha hecho, y tiene que respetar la libertad y cómo usamos la libertad nosotros los hombres. Dios tiene que respetar porque nos hizo libres. Y si una persona libremente comete un crimen, Dios llora. Dios hará lo que sea para evitar eso. Pero Dios al final tiene que respetar.
porque si no, no sería Dios, dejaría de ser Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? ¿Por qué Dios no hizo nada para evitar esto? Bueno, ¿cuántas cosas habría hecho para evitarlas? Pero si ya el hombre mete cabeza y lo hace, ¿dónde estaba Dios? Llorando, sufriendo y viendo a ver cómo nos ayuda para salir adelante. Lo digo así con términos muy humanos. ¿Dónde estaba Dios? Por eso mismo, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, porque no quiere que nadie se pierda, porque no quiere que nadie caiga en las garras de la muerte, y porque quiere liberarlo de todas las enfermedades, de todas las opresiones, de todo lo que hay en este mundo de feo y de triste. Y entonces por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos, a abrirnos las puertas de un nuevo reino, y ha ido a prepararnos una morada en ese reino. Claro que Dios hizo algo. Claro que Dios no tenía las manos cruzadas viéndonos sufrir. Envió a su propio Hijo a sufrir, a asumir todo el sufrimiento, a morir la muerte más cruel de todas, para aplastar el poder de la muerte, para que ya nosotros no tengamos que morir. Porque yo no me cansaré de decir que nosotros no moriremos. Nosotros vemos, como vemos a una chicharra salir del caparazón, libre, feliz, a volar. Como vemos a una mariposa salir del capullo, libre, feliz, a volar. Nosotros vemos quizás lo dramático de que quede el caparazón inerte ahí en la cama. Pero no nos estamos dando cuenta de que esa persona no está muriendo, está entrando a la vida, a la gloria, a la felicidad sin fin. Cristo venció la muerte. Y si venció la muerte es porque quería vencer todo sufrimiento, toda enfermedad, todo dolor. Ha ido a prepararnos un lugar en la casa del Padre, en el paraíso, en la felicidad sin fin. ¿Ven cómo Dios sí hizo? Y ahora usted dice, pero es ahora que yo necesito. Bueno, perdónenme. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho y para siempre. Y no iba a ser Dios un paraíso en esta tierra porque esta tierra se acaba. Dios hizo algo eterno. Por otro lado, si nuestros padres fueran solo Adán y Eva, entonces podríamos decir que le echen la culpa a ellos, que nosotros no tenemos culpa de nada. Pero la verdad de las verdades es que usted, con todo respeto se lo digo, y yo que estoy hablando, somos viles pecadores y no merecemos más que el infierno. Esa es la verdad. Nosotros somos viles pecadores.
nosotros somos fábricas de sufrimientos. Y si nosotros con nuestros pecados hemos creado tantos sufrimientos, ¿cómo ahora no queremos sufrir? Si nosotros hemos hecho, es como un panadero que haga pan y pan y pan toda la vida y ahora ya no quiere comer un bollito de pan. Tenemos que ser responsables también de nuestros actos. Y tenemos que estar dispuestos a tragarnos lo que justamente merecemos. Además, no podemos olvidar que Jesucristo, para vencer el dolor, el sufrimiento y la muerte, tuvo que padecer, asumir ese dolor, ese sufrimiento y esa muerte. Por lo tanto, nosotros todos tenemos que asumir nuestro dolor, nuestro sufrimiento y asumir esa muerte aparente que nos tocará asumir para ser vencedores en la victoria de Jesucristo. El Señor permite lo malo porque de ahí debe de salir sumo bien. Y nos invita a nosotros a ser colaboradores con Él, creando el sumo bien de lo malo que nos sucede. ¿Ven ustedes? Uniendo nuestro dolor al dolor redentor de Cristo, seremos corredentores con Él, como la Virgen, como los santos, no lamentándonos ni quejándonos de los sufrimientos, siendo responsables, porque son obra nuestra. Y ya que están ahí, entonces por un lado pedirle al Señor que nos ayude a llevar esa cruz. Y claro que el Señor nos ayuda. Es que ya no lo hemos oído decir, sí quiero. ¿Y a cuántos el Señor sana? ¿A cuántos el Señor libera en esta vida? A todos los que Él ve que necesitan ser sanados y liberados. Es más, yo digo que a todos nos libera y a todos nos sana, a unos de una cosa, a otros de otra, para hacernos capaces de llevar la cruz. La cruz no nos la puede quitar del todo, pero sí nos libera de una cosa, nos sana de otra, según lo que la persona necesite, para que podamos llevar la cruz con dignidad, con gallardía, hasta el día en que se produzca la total liberación y la entrada nuestra a la gloria del cielo. Simplemente les voy a leer del Catecismo de la Iglesia Católica, porque recuerde que todos los días les leo un pedacito del Catecismo, así como de la palabra de Dios, porque ese es nuestro objetivo, llegar a leer el Catecismo completo. En el 1503, la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos.
Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo 25:36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar: saliva, imposición de manos, barro y ablución. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Lucas 6:19. Así, en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestra flaqueza y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signo de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación radical, la victoria del reino de Dios, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo. Juan 1:29. Del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Vean ustedes qué importante. Jesús no dejó a un lado a los enfermos cuando se fue al cielo. Aquí curó a algunos, se nos dice, porque lo que él iba a hacer no era temporal. Él curaría al leproso, pero el leproso después tendría que enfermarse de otra cosa para morirse. Él no hace cosas temporales. Él hace algo eterno y lo hará con su propia muerte y con su propia participación de las enfermedades y de los sufrimientos. Él asume el dolor, Él asume la muerte para destruir ese poder maléfico y crearnos algo nuevo y definitivo. Jesús nunca se olvidó de los enfermos. Jesús sigue sanando, claro que sí. Sigue haciendo milagros y nosotros tenemos derecho a pedirle a Él que nos sane. Por supuesto que sí. Abiertos ahora a que se haga su divina voluntad, pero tenemos derecho a pedirle. Y si su voluntad es que yo tenga que sufrir esta enfermedad, entonces yo me liberaré de ella, uniendo ese dolor a su dolor en su obra redentora. El Señor nunca se olvidó de los enfermos. El Señor, a lo largo de los siglos, dice el Catecismo, suscita la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo. Es que desde que Jesús vino al mundo,
y nosotros en Él formamos una sola iglesia, un solo cuerpo cuya cabeza es Él, nosotros también estamos llamados a sanar a los enfermos, a sanar a los enfermos. Jesús hasta lo reclama, donde dice, estuve enfermo y no me visitasteis. ¿Ven ustedes? Él nos exige que nosotros tengamos esa misericordia, esa compasión con los demás enfermos y nos ayudemos. Y Él nos da a todos el don de la sanación, el don de la caridad. Dice Luisa Picarreta, en febrero 28 de 1899, en el tomo 2, dice, Dios depositando una partecita de su sustancia en el alma, le comunica la virtud de hacer milagros, como la de poder resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, detener el sol y demás. Oh, si el mundo tuviera fe, se cambiaría en un paraíso terrestre. Ven ustedes qué importante. Si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, moveríamos montañas. Es ahora a nosotros, a los que nos toca creer, tener fe para sanar enfermos, porque no somos nosotros en cuanto miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza es el cerebro que da órdenes, pero necesita de los miembros. Miren cómo Luisa en el libro del cielo dice, es que Dios da una partecita de su poder y la comunica para que por la fe podamos hacer milagros, sanar enfermedades y hasta cambiar este mundo en un paraíso terrenal. Y le echamos la culpa a Dios y nosotros somos los que tenemos culpa de todo. Nosotros. Pero de ahí, ¿cómo vamos a tener el don de sanación si ni siquiera tenemos compasión con los demás? Si ni siquiera entendemos lo que es la caridad. La caridad, dice San Juan Crisóstomo, lleva siempre a la comprensión, lleva siempre a la compasión. ¿Cómo vamos a sanar enfermos? ¿Cómo vamos a transformar este mundo en un paraíso terrenal? Que lo podemos hacer. Si nosotros andamos nada más que criticando, andamos incómodos con el prójimo, con el otro. Como decía yo ayer, es que no entendemos que todo lo que el prójimo hace, todo lo que la otra persona hace que nos molesta, es cuestión de sus enfermedades. Sí, enfermedades espirituales, enfermedades, el pecado de esa persona que me molesta. Es una enfermedad, la más terrible enfermedad. Y yo no hago nada con rechazar al pecador, porque es pecador. Porque el cristiano no está para rechazar al pecador. El cristiano está para ayudar. Está para ayudar.
Dice Tertuliano, convivimos con todos, nos alegramos con ellos, no con sus pecados. Tenemos la misma alma, aunque no el mismo comportamiento. Amamos al pecador, no su pecado, pero amamos al pecador. Tenemos que amarlo, comprenderlo, ayudarlo. Tenemos que sanarlo, y esto no lo hacemos con crítica, ni con repulsa, ni con indiferencia, ni con apartamiento. Tenemos que amarlo, tenemos que sanarlo. Estamos llamados a sanar. Ahora no vemos seguramente, o no vemos tanto que Jesús sana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que ejercer el poder de sanación que tenemos como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que no vemos a Jesús sanar tanto como quisiéramos. Somos nosotros los que tenemos que creer. Creer para ser sanados. Creer para sanar a los demás en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Dios los abrace, los estreche en su sacratísimo corazón. Los amo con toda mi alma. Los abrazo, los amo a todos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.